Segundo nivel es las rodillas. Hacemos convocación de venir a orar. ¿Cuándo vamos a subir a orar allá arriba? ¿Cuándo vamos a empezar a levantarnos? ¿Cuándo vamos a empezar a ser esas personas que esto ya tenga callo? Estemos delante de la presencia de Dios. Segundo nivel es de las rodillas. Pero lo que viene es todavía mejor. Dice la palabra del Señor: midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos empiezan de aquí a acá. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Los lomos representan lo que viene a traer Dios para nuestras vidas, porque los lomos siempre han sido la representación de cuando la gente empieza a reproducirse. Y cuando nosotros empezamos a tomarle en serio al Señor lo que dice su palabra, dice la palabra, el tercer nivel es cuando tú ya tienes estás metido hasta el río de Dios, hasta los lomos, hasta aquí te llega ya el río de Dios. Es algo impresionante ver cuando uno se empieza a meter en la presencia de Dios, como el fluir de Dios nos empieza a llevar de nivel en nivel y de estatura en estatura, para que se cumpla lo que dice la palabra del Señor. Vamos creciendo de gloria en gloria. Eso dice la palabra. Y dice el capítulo, versículo 5, perdón, dice: midió otros 1000 y era de qué? Y era un río que yo no podía pasar. Era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino sumergido en el río de Dios. Ya no existe el agua. Una persona que quiere meterse en el río de Dios tiene que buscar estos 4 niveles en su vida. Y tiene que llegar el momento en que diga: solamente este río yo lo puedo cruzar en nada. Pero cuando nosotros nos atrevemos a hacer lo que nos corresponde a nosotros, usted no está midiendo el río, usted no está poniendo el agua. El que trae el agua es el Señor, lo trae de su casa, lo trae del altar. Solamente se tiene que meter usted. Se tiene que prever en un momento dado que el agua empiece a crecer, pero a veces cuando empieza a crecernos el agua, lo primero que pensamos es que nos vamos a ahogar. Dice la palabra del Señor: el río lo tienes que cruzar nadando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el versículo 6: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro. ¿Qué es lo que nos quiere dar el Señor? Árboles que den fruto a su tiempo y su hoja, y que todo lo que haga prosperará. Y volviendo yo vi en la tierra del río había muchísimos árboles uno y al otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a la Arabá, y entrarán, escucha esto, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad. ¿Las qué dicen? ¿Las qué dicen? Y me di a la tarea de esto, de investigar qué era esto. El mar muerto puede resucitar con este río. Amén. Donde no va a existir vida jamás, Dios sí puede darle vida. Amén. Dios le está diciendo al profeta Ezequiel: estas aguas que salen del altar, estas aguas que vienen de ese lugar, estas aguas que fluyen, van a llegar hasta la gran mar. Y las aguas de ese mar, que nadie da nada, que nadie pone nada, esas aguas van a sanar. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra del Señor? Por las aguas que vienen de dónde. ¿De dónde vienen? Del altar. Y escuche esto. Versículo 9 es lo que quiero que en esta tarde entendamos. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar estos 2 ríos. ¿Cuántos ríos dicen? ¿Cuántos ríos dicen? 2 ríos. Toda alma viviente que nadare por donde
donde quiera que entraran estos dos ríos, vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Oración y oración es lo que tenemos que buscar. Estamos puestos en esta tierra para adorar al Rey. Hemos venido con el propósito de adorar al Rey que estamos en su reino. Todo lo que entrare, todo lo que entrare, si levantamos el altar de Dios, un día nunca vamos a ver ese altar levantado a la muerte. Nosotros hagamos lo que nos corresponde, mis hermanos. Creerle a Dios que de nuestro altar fluye el río de Dios, que de nuestro altar lleva el río de Dios, que de nuestro altar lleva la sanidad. Todo lo que entrare a este río recibirá sanidad. Todo lo que entrare en este río vivirá. Leal, no lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor en su palabra. Pero tenemos que empezarnos a meter en el río de Dios. Quiero terminar con esto. Yo creo que Dios es un Dios que siempre va a llegar en el momento justo a decirnos, ¿quieres hacerlo? Y cuando haya personas dispuestas como las que vemos en Mateo 20, decirle, pues que nadie me contrata, yo quiero hacerlo. Ven y te daré tu justo. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta mañana a decirle al Señor, aquí estamos? Yo quiero trabajar con ti. Yo sí le creo a Dios que Hualcalco puede cambiar. Yo sí le creo a Dios que Tultitlán puede cambiar. Yo sí lo creo. Amén. Amén. Pero es en el río de Dios, no es nuestro río, no es en mi ministerio, no es en nuestro ministerio de usted, es en el río de Dios. Que nos metamos en el río de Dios. Por eso en esta mañana cuando estábamos adorando, yo les daba gracias porque es el río de Dios el que nos lleva a su presencia, es el río de Dios el que cuando nosotros estamos adorando, el Señor nos empieza a revelar, el Señor nos empieza a hablar, el Señor se empieza a manifestar en el río de Dios. Su Dios poderoso. Una mujer le pregunta y le dice al Señor, ustedes los judíos dicen que es en el templo donde se tiene que adorar. Se tiene que adorar. ¿Estaban hablando de qué cosa? Adoración. No estaban hablando de teología, no estaba hablando de escatología, estaba hablando de un tema y le estaba diciendo, ustedes dicen que allá es donde se tiene que adorar. Nosotros los samaritanos recibimos una agua que en este pozo. Y el Señor le dice, mira, ni es como dicen los judíos, ni es como dijeron a ti. Porque Dios busca, ¿qué busca Dios? Busca pastores, o dijo que iba a buscar pastores, dijo que iba a buscar cantantes. ¿Qué iba a buscar Dios? Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu. ¿Cuántos nos podemos meter al río de Dios? ¿Cuántos queremos entrar en el río de Dios? Amén. La adoración cambia, la adoración transforma, la oración, abre los cielos para nosotros. Toque el corazón de Dios, hermanos, que nosotros somos solamente los obreros de la viña. Él es el dueño y Él nos contrató. Quiero que en esta mañana nos pongamos